Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Sean una vez más bienvenidos a Hogar de Salvación y Alabanza. Y damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos en este lugar. Vamos a tener una pequeña porción de la palabra leída en el Salmo 113. Salmo 113. Dice así la palabra de Dios. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Oremos en esta preciosa hora. Amantísimo Dios, te damos las gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad para con nosotros. Gracias, Padre, porque una vez más nos reunimos para recibir de tu palabra. Queremos en esta hora, Señor, engrandecer tu nombre, glorificarte, Padre. Dirígenos en este precioso tiempo, que podamos gozarnos en tu presencia y que las personas que hayan venido hasta este lugar salgan transformadas por el poder de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantemos a nuestro Señor, quiero alabarte.
agradecemos, Señor, por tu fidelidad para con nosotros. Queremos entregar nuestras vidas a ti y queremos reconocerte, Señor, que nuestra vida está escondida en ti, que vivir es Cristo y que en todo tiempo, Señor, tú gobiernas tu creación. Cantemos Vivir es Cristo. Rechazaré si sé que tú eres Señor, soberano y justo. Como he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias, ¿cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. De confiar en tu bondad y tu gran amor por mí. Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del
es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Daré gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Gloria a ti, Señor, en todo tiempo, en toda circunstancia, Señor, tú gobiernas, tú eres Rey todopoderoso y eterno. Por eso miramos a ti, porque sabemos que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso cantamos, miraré al Rey, al Dios inmortal. Veo los tiempos que se oscurecen, azota el viento y me estremece. El enemigo luce más fuerte contra los justos, planea la muerte. En quien mis ojos fijaré, miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Desde los cielos, todo lo observa, aún los secretos. Hará justicia, guiará a su pueblo. Nadie derriba su fundamento. Ojos fijaré, miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Tú eres nuestro Rey. A ti miramos, Señor. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Confiamos en ti, Señor. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en mí. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en mí. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré,
Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, Padre. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad. En esta hora, Señor, queremos pedirte que tú hables a nuestros corazones, que tú, Señor, transforme nuestras vidas y que podamos seguir confiados siempre en ti, Padre, no importando lo que acontezca. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Qué bueno que podemos reunirnos una vez más para compartir la palabra de Dios. Estamos tratando una serie en el libro de Habacuc, que se llama Conectando lo que creo con lo que veo. Y le invito al capítulo 3 de Habacuc. Cuando lo tengan puede decir amén. El tema de este mensaje es oración en tiempos de crisis. Habacuc capítulo 3. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias una vez más, porque como iglesia, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, podemos congregarnos para adorar y bendecir tu santo nombre. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Háblanos, Señor, una vez más a través de tu palabra. No solo de pan vive el hombre, sino que vivimos de toda palabra que sale de tu boca. Danos en esta hora una visión de tu grandeza y de tu majestad, así como lo hiciste con Habacuc, de tal modo que nuestras vidas en esta hora puedan ser transformadas por tu Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Luis XIV fue un rey de Francia. Este rey gobernó por 72 años en Francia y él quería ser conocido como uno de los reyes más grandes de toda la historia. De hecho, fue conocido como Luis el Grande o el Rey del Sol. Él decía que en su reinado no se colocaba el sol. Así que él pidió que cuando muriera, al ser enterrado, toda la catedral permaneciera a oscura y que solo se colocara una vela encima de su ataúd. La persona que iba a predicar la palabra fue el pastor Jean-Baptiste Massillon, y de quien se dice era un predicador fiel a la palabra de Dios y que era el único predicador que hacía que Luis se sintiese descontento consigo mismo. Al momento de iniciar el mensaje, él descendió del púlpito, se dirigió al ataúd y apagó la vela, comenzando su mensaje con las siguientes palabras: solo Dios es grande. Eso es exactamente lo que ha pasado con el profeta Habacuc. Habacuc en el capítulo 1 estaba contemplando su circunstancia, pero en el capítulo 3 Habacuc está contemplando la grandeza de Dios. Y al contemplar la grandeza de Dios, lo que sale de su corazón es una oración, que más que una oración es una adoración a Dios, y que termina en una gran declaración de confianza. En todo el capítulo 3, él está recordando todas las maravillas que Dios hizo con su pueblo en el desierto, cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto y cómo Dios sostuvo a su pueblo por más de 40 años. Todo el capítulo 3 es una expresión de adoración ante la majestad de Dios. Él está contemplando la gloria de Dios. Él está contemplando el poder de Dios. Él está contemplando la santidad de Dios.
Él dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Pero el Habacuc que está en el capítulo 3 es diferente al Habacuc que vimos en el capítulo 1. Vaya conmigo al capítulo 1. En el capítulo 1 de Habacuc, él expresa su queja delante de Dios. Su oración es más bien una expresión de queja. Versículo 2, él dice al Señor, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levante. La oración del capítulo 1 de Habacuc es una oración centrada en sí mismo. Es una oración centrada en lo que él está viendo, en sus circunstancias actuales. Pero en el capítulo 3, Habacuc está centrado en quién es Dios. En su oración en el capítulo 1, Habacuc ve a Dios inactivo, ve a Dios indiferente. Pareciera que Dios no está obrando, pareciera que Dios no está haciendo nada. Pareciera que Dios se ha olvidado de las oraciones del profeta, pero en el capítulo 3, Habacuc ve a Dios obrando. No solamente Dios está obrando en el presente de Habacuc, sino que Él lo ve obrando en todo el pasado. Él es el Señor de la historia. Pero en el capítulo 1, en su oración, Habacuc quizá tiene una expectativa equivocada de lo que es la oración. Versículo 5 del capítulo 1, Dios responde la oración del profeta Habacuc. Y Dios le dice a Habacuc, yo estoy haciendo una obra que le va a sorprender a todos. Y la obra que yo estoy haciendo es que estoy levantando a una nación pagana, estoy levantando a los caldeos para juzgar a mi pueblo. La respuesta de Habacuc no se hace esperar. Esa queja ahora se convierte en una frustración. Él está frustrado porque él no puede entender el plan de Dios. Lo que él conoce de Dios, quién es Dios, no encaja con lo que Dios está haciendo. Así que en el versículo 10 del capítulo 1, él dice, Señor, ¿por qué actúas de esa manera si tú eres un Dios santo? Los caldeos son peores que nosotros. Los caldeos son un pueblo sanguinario, un pueblo violento, un pueblo idólatra. Es más, cuando ellos vengan y nos destruyan, ellos no te adorarán a ti, ellos adorarán a sus propios dioses que son falsos. Es decir, que el enfoque de Habacuc se está quitando de Israel y ahora él está mirando a los caldeos. Él está mirando cuán poderosos son los caldeos que le van a invadir. Ellos nos harán ceniza, seremos como peces en sus redes. Hasta que llegue el capítulo 2 de Habacuc. Y es uno de los capítulos más gloriosos. Porque en el capítulo Habacuc se pone como un centinela. Él se pone a esperar la respuesta de Dios. Recuerde que el nombre Habacuc significa el que lucha. Y en todo el capítulo 1, él está luchando con Dios. Pero cuando llega al capítulo 2, ya él no está luchando. Él está esperando la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios no se hace esperar. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, uno de los versos más conocidos de toda la Biblia. El Señor le dice, el justo por la fe vivirá. Es decir, tú no tienes que vivir por lo que tú estás viendo, tú tienes que vivir por la confianza y la fe en mí. Hay algo que pasó en el capítulo 2 que hizo que alguien como Habacuc cambiara. Hay algo que pasó que hizo que alguien que empezó en el capítulo 1 diciendo, ¿hasta cuándo? En el capítulo 3 ora diciendo, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hay algo que pasó en el corazón del profeta que hizo que aquel que comenzó cuestionando el plan de Dios, ahora le dice, Señor, que se haga tu voluntad, aunque eso signifique que la higuera no florezca o que no haya vacas en los corrales, aunque pase lo que pase, Señor, que tu voluntad sea hecha. Hay algo que el profeta vio que quizás tú y yo no estamos viendo en las circunstancias actuales. Hay algo que él vio que hizo que su temor se transformara en fe. Hay algo que él vio que hizo que su queja se convirtiera en adoración. Hay algo que él vio que hizo que el afán se convirtiera en confianza, que la frustración que él sentía se convirtiera en contentamiento. Él vio a Dios mismo. Versículo 20 del capítulo 2. Mira el versículo 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él.
Esos son los ídolos en los que creían los babilonios. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Él vio a Dios en su santo templo y toda la tierra, incluyendo el profeta Habacuc, tenía que callar delante de Dios. Él vio que Dios estaba por encima de Israel. Él vio que Dios estaba por encima de los caldeos. Él vio que Dios estaba en control de las circunstancias que estaban llegando a su vida. Hermano, hermana, esa es la misma confianza que tú y yo tenemos. Tú y yo no tenemos confianza en ídolos falsos. Nuestra confianza está en el Dios que está sentado en su trono. Nuestra confianza está en el Dios que reina y gobierna desde el cielo. Así terminamos nuestro último mensaje. Y decíamos en ese momento que probablemente el coronavirus llegaría a nuestro país. Y ese mismo domingo el coronavirus llegó, se diagnosticó el primer caso de coronavirus en nuestro país. El día de hoy hay más de 18 millones de casos en todo el mundo, más de 700,000 muertos. En nuestro país hay más de 78,000 casos y más de 1,200 muertos por el coronavirus. Y han pasado varios meses desde aquel mensaje en Habacuc capítulo 2. Pero quiero decirte a Dios todavía hoy, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Dios sigue sentado en su templo. Dios sigue sentado en su trono. Él todavía gobierna desde el cielo. Él sigue reinando. Él está en control de las galaxias. Él gobierna sobre las galaxias, pero también Él gobierna sobre un virus tan insignificante como lo es el COVID-19. Él gobierna sobre las circunstancias de nuestra vida. Habacuc vio a Dios sentado en su templo. Pero en Isaías capítulo 6, Isaías vio a Dios sentado en su trono y ambos fueron transformados. Mi pregunta es, ¿dónde tú estás viendo a Dios? ¿Cómo tú estás viendo a Dios? Porque nuestro Dios es alto y sublime. No hay nadie que se pueda comparar como Él. No hay Dios como Él. No hay trono que esté por encima de su trono. No hay reyes que estén por encima de Él. No hay señores que estén por encima de Él. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. El Habacuc del capítulo 1 no es el mismo del Habacuc del capítulo 3, porque el Habacuc del capítulo 3 ha contemplado la grandeza y la majestad de Dios. Sus circunstancias no han cambiado, pero su corazón sí. Su circunstancia no ha cambiado, pero su visión de quién es Dios y su visión de la realidad que él está viviendo ha cambiado. En el capítulo 1 él está luchando. En el capítulo 2 él está contemplando a Dios. Pero en el capítulo 3 él está adorando. Su oración no está llena de preguntas y no está mal hacerle preguntas a Dios. El que cuestiona allá ahora se somete a la voluntad de Dios. Él está levantando la bandera blanca. Él se está rindiendo delante de Dios. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nuestras oraciones son como la de Habacuc? Nuestras oraciones están tan llenas de queja, están tan llenas de afán. Estamos ahí cuestionando a Dios, estamos orando, pero estamos dudando, porque necesitamos una dosis de la grandeza de Dios, necesitamos una dosis del poder de Dios, necesitamos caer de rodillas ante la majestad de nuestro Dios. No es suficiente que tú sepas que Dios es grande, es que Dios tiene que ser grande en tu propia vida. Y eso Habacuc lo entendió a través de la oración. En tiempo de crisis, el pueblo de Dios ora. Y fue exactamente lo que hizo Habacuc, versículo 1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y esa palabra Sigionot significa en tonos diversos. Es decir, es una indicación de la manera en que este salmo debía ser tocado. ¿Cuál era la melodía en que este salmo debía ser tocado? De hecho, al final del capítulo 3 dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Eso es un salmo que era tocado en el templo, pero se dice que en los momentos de catástrofe nacional, de emergencia nacional, también se tocaba ese himno. De hecho, cuando vino la invasión, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y regresaron del cautiverio. Muchos estudiosos dicen que ellos entonaron este salmo de Habacuc. El tema principal de este salmo es la fidelidad de Dios, porque Habacuc está diciendo, en el desierto, cuando el pueblo enfrentó su más grande crisis, Dios fue fiel. Así que cuando vengan las tropas y nos invadan, Dios también seguirá siendo fiel.
Es el mismo principio que se aplica a nosotros. Si Dios fue fiel con su pueblo en el desierto, si Dios fue fiel con su pueblo en la deportación a Babilonia, el día de hoy Dios sigue siendo fiel con nosotros. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Así que no simplemente es que Habacuc está orando. Miremos cuál es la actitud de Habacuc al orar. Cuál es el contenido de su oración y cuál es el resultado. La actitud de Habacuc. Versículo 1, capítulo 3, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y quiero hacer el énfasis porque él no está enfocado ahora en su circunstancia. Él está enfocado directamente en Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra. En medio de la crisis moral que su pueblo está atravesando, en medio de la crisis económica que se avecina, en medio de la crisis teológica que el propio profeta está experimentando, él va delante de Dios en oración. Él hace lo que todo cristiano en momentos de crisis y en todo tiempo hace. Él ora. Martin Lloyd-Jones dice de la oración: el hombre se encuentra en su mejor estado y en su estado más elevado cuando está de rodillas cara a cara con su Dios. Estás en tu mejor estado cuando tú estás cara a cara con tu Dios. Y Robert Murray dice: lo que el hombre es de rodillas ante Dios, eso es él y nada más. Es una contradicción un cristiano que no ora. Porque la oración es el combustible del creyente. Porque la oración es la respiración del creyente. Un cristiano que no ora es un cristiano que no está tomando en serio su llamado. Una vida sin oración es una vida que está llena de necesidades. Tu vida de oración es una radiografía de tu estado espiritual. Así como un médico puede determinar la salud de una persona con el pulso espiritual de tu vida es la oración. Quizás es la causa número 1 de por qué tú estás en una decadencia espiritual. Si yo te dijeras: mira, tú tienes una enfermedad terrible y cada mañana antes de salir tú tienes que tomarte esta medicina. No dejes ni siquiera un día sin tomarte esta medicina porque vas a morir. Estoy seguro desde que tú te levantes, lo primero que vas a hacer es tomarte esa medicina. Hermano, si tú no oras, si tú no vienes delante de Dios en oración, tú vas a morir espiritualmente. ¿Acaso te estás poniendo loco? ¿Acaso te estás poniendo loco para durar un día, semanas enteras, sin venir delante de la presencia de Dios? Y pones como excusa: es que yo no tengo tiempo para orar. Pero sacas tiempo para las cosas que tú amas. Pero sacas tiempo para las cosas que realmente te importan. Así que si tú no estás orando, es una indicación de que no te importa tu relación con Dios y que tú no estás amando a Dios como Él merece ser amado. ¿Cómo vas a soportar la prueba si no oras? ¿Cómo vas a vencer la tentación si no oras? ¿Cómo vas a responder sabiamente a las circunstancias de la vida si no oras? ¿Cómo vas a mortificar el pecado en tu vida? ¿Cómo vas a vencer las maquinaciones de Satanás? ¿Cómo te vas a guardar de tantas ofertas del mundo si no oras? ¿Cómo vas a perseverar hasta el final si no es a través de la oración? La pregunta es: ¿cómo oró el profeta Habacuc? Y primero, él oró con humildad. Oh Jehová, la versión de las Américas dice: oh Señor, oh soberano. Las circunstancias han traído a Habacuc de rodillas delante de Dios. Y eso es exactamente lo que hacen muchas veces las pruebas en nuestra vida. Nos traen de rodillas y humillados delante de Dios. Agustín decía: hay 3 cualidades esenciales en un cristiano: la humildad y la humildad. Cuando tú oras es como que tú estás abriendo tu corazón para que Dios lo llene. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que cuando tú no oras es una declaración de orgullo, porque tú lo que estás diciendo es: Dios, yo no te necesito, yo puedo resolver con mis propias fuerzas. Salmo 38:8, mire la oración de David. Señor, estoy debilitado y molido en gran manera. Oro a causa de la conmoción de mi corazón. Delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Es un corazón humillado.
Es un corazón quebrantado que viene delante de su Dios. Es un corazón que le dice, Señor, yo no sé lo que está pasando, pero tú lo sabes todo. Que le dice, Señor, yo no entiendo lo que tú estás haciendo, pero tú lo conoces todo. Señor, yo no puedo en mis propias fuerzas, pero tú lo puedes todo. Es en ti que yo todo lo puedo. Hay una frase que es memento mori. Y esta frase significa, recuerdas que morirás. Y esa es una frase que se utilizaba en la antigua Roma. Cuando un general obtenía una victoria, él iba desfilando por toda la ciudad. Pero cuando él iba desfilando, había un esclavo, un sirviente, que le voceaba, que le decía, memento mori, recuerdas que morirá. Y le recordaba esto para que él supiera que él era una persona débil y que llegaría el día en que él iba a morir, para que su corazón no se llenase de arrogancia y de orgullo. Y es exactamente lo que las pruebas nos recuerdan. Las pruebas nos recuerdan que un día moriremos. Es exactamente lo que esta pandemia del coronavirus le está recordando a todos en el mundo. Él está recordando cuán frágiles somos. Que todo hombre es como la hierba. Que toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba que hoy es y mañana desaparece. Pero que lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Que solamente Dios y su palabra permanecen para siempre. Que como dice una canción, todo pasará, pero Dios y su palabra no pasarán. Me parece escuchar al apóstol Pablo, ¿dónde están los ricos de este mundo? ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los poderosos? Dios ha humillado la sabiduría del mundo, pero también Dios ha humillado a Habacuc. Habacuc está postrado delante del templo de Dios. En el capítulo 1, él está orando, pero es como si estuviera en un juicio. Él ha sentado a Dios en el banquillo de los acusados. Él está acusando a Dios y cuestionando el plan de Dios, pero aquí él está en el templo postrado delante del gran rey. Su actitud no solamente es de humildad, su actitud también es de temor reverente. Mire cómo dice el texto, he oído tu palabra y temí. Señor, he escuchado tu palabra. Señor, he escuchado tu revelación. Señor, he escuchado todo lo que tú tienes que decir respecto a mi queja y mi corazón está lleno de temor. Y esa palabra temor no la confunda con miedo. Miedo fue lo que Habacuc sintió en el capítulo 1 cuando Dios le mostró su plan. Él estaba lleno de miedo y el miedo lo que hace es que muchas veces nos paraliza por completo. Muchas veces actuamos y decimos cosas por miedo que quizás nunca la hubiésemos dicho. Esta expresión, temor de Dios, significa que Habacuc está embargado del asombro de Dios. Él está asombrado por las maravillas de Dios. Mire cómo dice la NTV. Estoy maravillado por todos tus hechos asombrosos. ¿Se recuerda a Jesús en la barca? Él está con sus discípulos, Jesús está durmiendo, la barca comienza a llenarse de agua y lo que los discípulos experimentan en ese momento es miedo. Pero tan pronto como despiertan a Jesús, Jesús se para en la barca, Él ordena a la tempestad que se calme, pero dice el texto que ellos no sintieron miedo, sino que el temor de Dios llenó su corazón. Ellos sintieron temor de Dios y se preguntaron, ¿quién es este que el mar y el viento le obedecen? Así que cuando tú estás enfocado simplemente en lo que tú estás mirando, en las circunstancias que tú estás viviendo, tu corazón se llena de miedo. Pero cuando tú pones tu mirada en Dios, ese miedo se convierte en un temor reverente a Dios. A veces yo estoy en mi casa, estoy acostado, y de repente yo oigo a mi esposa que grita desesperadamente. Yo creo que está sucediendo algo grande, me levanto y voy a ver qué es. Y quizás es un insecto, una cucaracha, a lo que ella le tiene miedo. Y en ese momento yo le digo, pero ¿no ves tu tamaño comparado con esa simple cucaracha? Es lo que muchas veces pasa en nuestra vida. Estamos viendo la circunstancia como algo grande porque estamos ignorando quién es nuestro Dios. Es como si tú estuvieras en tu casa y tú tienes dos posibles salidas. Tú vas a salir por un lado y ahí tú ves una culebra. Así que tú le tienes miedo a la culebra, te devuelves por el otro lado y del otro lado viene un león.
En ese momento se desaparecerá por completo tu temor a la culebra, porque tú estás viendo ahí un león. Asimismo, hermano, el temor a Dios mata el temor al hombre. El temor a Dios es el asesino del miedo al hombre. Por eso el salmista puede decir en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, más bien teman a aquel que puede destruir su alma en el infierno. Teman a Dios. Isaías 8:13 dice, sea Jehová vuestro temor y sea Jehová vuestro miedo. La actitud al orar es una actitud de humildad, es una actitud de temor, pero también es una actitud de sumisión gozosa. Él no viene delante de Dios con otra pregunta. En el capítulo 3 se terminaron la pregunta. Él ha presentado y concluido su diálogo con Dios. Él ha aceptado la voluntad de Dios con gozo. Él no le dice, Señor, ¿por qué va a permitir que eso suceda? Señor, ¿por qué permite que eso llegue a nosotros si nosotros somos buenos? Él ahora está confiando en el Dios que es sabio, que es soberano, que es santo, que está en control de todas las cosas. Y él sabe que él como criatura de Dios ya no puede venir delante de Dios a quejarse. Él dice, Dios, haz aquello que traiga más gloria a tu nombre. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea levantado, sin importar lo que eso signifique para nosotros. Despliégate, da a conocer tu obra en medio de los tiempos. Despliégate a través de mi vida. Sin importar que eso signifique muerte, pobreza, riqueza, enfermedad o salud. Que sea hecha tu voluntad. Esa es la actitud de Habacuc, una actitud de humildad, de temor y de sumisión. Pero ¿por qué oró Habacuc? ¿Cuál fue el contenido de su oración? Mírela conmigo ahí en el capítulo 3. Oh Jehová, oí tu palabra y temí. La oración de Habacuc es una oración que está centrada en la palabra de Dios. ¿A qué se refiere esto con oí tu palabra? Calvino dice que se refiere a la revelación que él había recibido del eminente castigo de Dios que vendría por la invasión de los caldeos. Es decir, oí el informe que tú me diste de tu venida y temí. Pero también él no solamente escuchó esto, él oyó todo lo que Dios había hecho en el pasado cuando su pueblo estaba en el desierto. Por eso algunas versiones traducen esta parte y dicen, he oído tu fama, he oído los hechos en la antigüedad. La NTV la traduce, he oído todo lo que se dice de ti. Es decir, él está mirando lo que Dios le ha dicho que va a suceder en el futuro, pero también él está mirando cómo en una situación similar Dios ha actuado en el pasado. Y la situación que él usa para comparar esto es cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto. Él está mirando al futuro, él está mirando al pasado y ahora él viene en el presente y puede experimentar paz y confianza en Dios. He oído tu palabra. Es un salmo que está lleno de la palabra de Dios. Es una combinación del salmo de Moisés, del cántico de Débora, de los salmos de David. Está lleno de la palabra de Dios. Pero mire qué interesante, porque en el capítulo 1 Habacuc está escuchando ¿qué? Él está escuchando que hay violencia, que hay destrucción. Él está escuchando lo que está sucediendo en su entorno. Pero aquí en el capítulo 3, él silencia el tono de su queja y ahora él está escuchando la palabra de Dios. Él está escuchando quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Así que en ese momento su queja desaparece y lo que sale de su corazón es una verdadera adoración. Hermano, ¿qué estás escuchando tú? ¿Qué voces estás escuchando? Quizás estás escuchando las voces de este mundo y eso produce miedo en tu vida. Pero baja el volumen de tu queja. Bájale el volumen a esas voces que estás escuchando y empieza a escuchar lo que Dios dice en su palabra. Es una oración centrada en la palabra, pero también es una oración centrada en el reino de Dios. Él ora diciéndole, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Y a qué obra se está refiriendo Habacuc? Esta misma palabra, obra, la vimos en el capítulo 1, versículo 5, cuando Dios le dijo, voy a hacer una obra. Y la obra que voy a hacer es que estoy levantando a los caldeos.
En el capítulo 1, Habacuc cuestionó la obra de Dios, pero ahora en el capítulo 3, Habacuc le dice, Señor, aviva tu obra, Señor, haz tu obra en nuestros tiempos. Pero esa obra también se refiere a todas las maravillas que Dios hizo con su pueblo en el desierto. Y lo que Habacuc está diciendo, así como en el desierto tú mostraste todas esas maravillas, repite eso en nuestros tiempos, en nuestros días, en estos días de calamidad. La palabra aviva significa preserva, mantén viva tu obra en nuestros tiempos. La NBI traduce ese versículo como realiza de nuevo en nuestros días, dala a conocer en nuestro tiempo. Mire cómo dice el Salmo 44:1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído y nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Esa obra Habacuc quiere que Dios la repita en su presente. Lo que él está diciendo, Señor, así como tú ayudaste a tu pueblo en la antigüedad, nosotros necesitamos que tú nos ayudes a nosotros. Él está orando para que Dios también traiga un avivamiento. Muchas veces como iglesia oramos para que Dios traiga un avivamiento. Pero el avivamiento inicia precisamente cuando el pueblo de Dios se vuelve a la palabra, cuando el pueblo escucha la palabra, pero también se pare a través de la oración. Esa no es una oración superficial. Esa no es una oración como la que nosotros hacemos, una oración de supermercado. Señor, necesito esto. Señor, necesito aquello. Señor, dame lo otro. Oramos a veces ignorando aquellas cosas por las cuales Dios quiere que realmente oremos. Su oración no está llena de peticiones egoístas. Él no está pensando en su comodidad. Él no está pensando en las cosas quizás que él necesita en ese momento. Su oración no es una oración superficial, terrenal. Su oración no está enfocada en sus deseos de bienestar, no está enfocada ni siquiera en su reputación. Su prioridad en ese momento es el reino de Dios, que el reino de Dios sea establecido. A él no le preocupa su propia agenda. A él no le preocupa ni siquiera la agenda de Israel. A Habacuc la única agenda que le importa en ese momento es el reino de Dios. ¿Qué hay en el corazón de Dios? ¿Qué puede hacer que Dios luzca grande y glorioso en medio de su pueblo? Lo que le importa es que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como el agua cubre la tierra. Lo único que le importa es la gloria de Dios. Él no está cuestionando, él ahora está descansando en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ojalá que nuestra oración sea de esa manera. Ojalá que oremos de esta manera. Señor, haz tu voluntad en mi vida. No importa lo que eso signifique. Yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Yo quiero que tu reino sea establecido. Señor, aviva tu obra en medio de este mundo. Señor, aviva tu obra en medio de la iglesia. Señor, aviva tu obra en mi familia. Señor, aviva tu obra en mi propia vida. Que tu reino sea establecido, que tu voluntad sea hecha en esta tierra y que esta tierra sea llena del conocimiento de tu gloria. Así nos enseñó a orar Jesús. Jesús nos enseñó a orar de esta manera en el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Las oraciones de nosotros no deben empezar en nosotros y terminar en nosotros. Nuestras oraciones tienen que empezar en Dios y terminar en Dios, como termina el Padre Nuestro. Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Así que la oración de Habacuc es una oración centrada en la palabra de Dios, es una oración centrada en el reino de Dios, pero también es una oración que está centrada en el carácter de Dios. Versículo 2. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Allí estaba escondido su poder. ¡Wow! Él es consciente de quién es Dios. Él es consciente de que Dios se aira, pero también él es consciente de que Dios es un Dios de misericordia. Él es consciente de la santidad y del poder de Dios. Esa es la razón por la que nosotros oramos. Esa es la razón por la que nos postramos delante de Dios en momentos de necesidad. Dios escucha nuestras oraciones. Mire lo que dice el Salmo 115.
Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Pero nuestro Dios está en los cielos. Y lo que Él quiere hacer, eso Él ha hecho. Oh Israel, confiad en Jehová. Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Esa es la razón por la que confiamos en Dios, por quien Dios es. Yo recuerdo que en cuarentena, mi esposa quería aprender a hacer quipes. Así que me pidió que le comprara todos los ingredientes. Yo le compré todo lo que ella me pidió. Yo pensé que ella estaba haciendo esos quipes porque ella había recibido una clase con una hermana de la iglesia que sabe hacer quipes muy bien. Pero lo que ella hizo al momento de hacer los quipes fue que puso un tutorial en internet. Y ella iba siguiendo exactamente las mismas instrucciones que la persona le estaba indicando. Pero a mí me sorprendió una parte del tutorial. Y es que la persona que estaba haciendo los quipes le dice lo siguiente: no se preocupen, confíen en que ustedes van a hacer los mejores quipes del mundo. No se preocupen de que esta sea su primera vez, porque esta también es mi primera vez haciendo quipe. Así usted se puede imaginar la sorpresa de mi esposa y mi propia sorpresa. Ella inmediatamente buscó otro tutorial. Hermano, Dios no está improvisando. Dios no está ensayando a ser Dios. Él no necesita un tutorial para él saber cómo gobernar el universo. Él no necesita un tutorial para saber cómo él gobernar tu vida. Él es Dios desde antes de que se formasen los montes, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es nuestro Dios. Y Él se especializa en sostenernos sin importar la crisis que nosotros estemos pasando. Ahora, mira la segunda petición de Habacuc. En tu ira, acuérdate de la misericordia. A mí me sorprende en gran manera esta petición, porque en el capítulo 1 Habacuc está diciendo: Señor, mira cuánta violencia, mira cuánta maldad, y nosotros somos buenos. Él está clamando en el capítulo 1 precisamente por justicia. Pero cuando Dios habla de que va a hacer justicia, de que va a traer su juicio, Habacuc ahora se queja nuevamente y le dice: pero nosotros somos más buenos que los caldeos. Pero aquí en el capítulo 3, Él está diciendo: Señor, todos nosotros merecemos tu ira. Pero cuando venga tu ira, acuérdate, Señor, de tu misericordia. Él está clamando por misericordia. Su corazón es un corazón lleno de compasión. Él ha tenido un encuentro con quien es Dios. Él sabe que Dios es un Dios que manifiesta su ira, pero que también Dios es un Dios de misericordia. Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, pero grande en misericordia. Salmo 103:17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que Él está diciendo: Señor, aviva tu obra. Pero también Él está diciendo: Señor, así como en el pasado tú mostraste tu ira, pero también tú mostraste tu misericordia, ahora, cuando venga tu ira, que esa ira venga cubierta de tu misericordia. Es una oración de compasión. Permítame ilustrarlo de esta manera. En un pueblo habían dos delincuentes. Uno se llamaba Jim y el otro se llamaba Phil. Eran los peores delincuentes de ese pueblo. Hasta que uno de esos delincuentes, Jim, murió. Su hermano lo amaba tanto que él quería hacerle un gran funeral. Así que fue donde el pastor de aquella ciudad y le dijo: yo quiero que tú prediques en el funeral de mi hermano Jim. El pastor vio esto como una oportunidad para predicar la palabra de Dios a toda la ciudad. Pero su hermano le dijo también lo siguiente: yo quiero que cuando tú estés predicando, tú digas lo siguiente. Tú digas que Jim era un ángel. Así que el pastor está en tremenda situación. Todo el pueblo va a la iglesia a ver qué va a decir este pastor. Si él dice eso, probablemente puede ser, si no lo dice, probablemente puede ser asesinado por Phil. Llegó el día del funeral, ahí está el ataúd, ahí está Jim. Y el pastor comienza diciendo: Jim era un delincuente. Jim era un asesino. Todos ustedes conocían quién era Jim. Pero yo tengo que decirle la verdad. Delante de Phil, Jim era un ángel. Comparado con Phil, Jim era un ángel. Así que logró salir de esa situación de aprieto. Y eso es precisamente lo que está haciendo Habacuc.
Él se está comparando con el pueblo de Israel y está diciendo, delante de Israel yo soy un ángel. Pero cuando vienen los caldeos, él dice, los caldeos, nosotros somos ángeles delante de los caldeos. Pero en el capítulo 2, cuando él entra a la presencia de Dios y ve la majestad de Dios y ve la santidad de Dios, él se da cuenta que ninguno somos ángeles, que ninguno somos buenos delante de Dios y que todos necesitamos de la misericordia de nuestro Dios. No es con el hermano que está a tu lado que tú tienes que compararte. Tú tienes que compararte con el Dios que es 3 veces santo. Hermano, que esta sea nuestra actitud al orar, humildad, temor, sumisión. Que el contenido de nuestra oración esté centrada en la palabra de Dios, esté centrada en el reino de Dios y esté centrada en el carácter de Dios. Finalmente, miremos el resultado de la oración de Habacuc. Versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Llegarán las tropas, llegará ese día de la angustia, pero ese día yo estaré tranquilo, yo estaré en paz. Eso es la paz. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es estar consciente de la presencia de nuestro Dios. Habacuc se paró de sus rodillas, pero él se paró transformado. Él estaba mirando la circunstancia, ahora él está mirando el plan de Dios. Él estaba oyendo sus problemas, pero ahora él está escuchando la palabra de Dios. Él estaba clamando por juicio para su pueblo, pero ahora él está clamando por misericordia. Él estaba cuestionando a Dios, pero ahora él está diciendo, Señor, haz tu obra. Él está quejándose al principio, pero al terminar su oración, él termina adorando a Dios. Él estaba diciendo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, pero en el capítulo 3, él dice, Señor, da a conocer tu obra. Él inició con miedo, pero al pararse de sus rodillas, él termina con temor reverente. Él inició con una profunda angustia, pero él terminó en paz. Esa fue la historia de Habacuc. Ojalá que quizás tú llegase a ese lugar enfocado en la circunstancia, pero que al contemplar a Dios a través de tu palabra, de su palabra, ese sea también tu caso. Y tú puedas experimentar en esta hora la paz de Dios. Habacuc vio la combinación de esos 2 atributos de Dios. Él vio la ira de Dios y él vio la misericordia de Dios. Pero nosotros podemos ver mucho más perfectamente este cuadro. Porque en la cruz del Calvario, la ira de Dios y la misericordia de Dios se besaron en Cristo Jesús para que tú y yo pudiésemos tener acceso a la paz de Dios. La razón por la que podemos clamar por misericordia como Habacuc fue porque un día Cristo Jesús llevó sobre sí mismo la ira de Dios. Él tomó la copa de la ira de Dios sin una gota de misericordia para que tú y yo pudiésemos tomar la copa de la misericordia de Dios sin una gota de ira. Que esa paz de Dios llene tu corazón en este momento. Alguien decía que la paz de Dios es la sonrisa de Dios dibujada en el corazón del creyente. Es la calma luego de la tormenta del Calvario. Que la paz de Dios guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias una vez más porque hemos escuchado tu palabra. Y queremos, al igual que Habacuc, orar en este momento que estamos enfrentando una crisis sanitaria, posiblemente una crisis económica, donde quizás hay circunstancias en nuestra vida que nos hacen quejarnos, que nos roban la paz. Queremos pedirte, Señor, que tú avives tu obra en medio de los tiempos, que en medio de esos tiempos de calamidad, tu voluntad sea hecha, tu reino sea establecido una vez más. Señor, aviva tu obra en medio de nuestra iglesia. Haz tu obra en cada una de nuestras familias, en cada uno de los matrimonios. Y de manera particular, aviva tu obra en nuestras vidas. Clamamos delante de ti para que tú tengas misericordia de nuestro país, pero para que también tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. Te los pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Señor le bendiga.